Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestro magíster y diplomado en Data Science por el Masterclass Data Storytelling, aprende a transformar lo complejo en fácil. Conoce cómo contar una historia memorable y usar técnicas de visualización efectivas logran motivar a las audiencias. Antes de presentar a nuestra panelista del día de hoy, les quiero pedir que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las hagan llegar a través de la sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom o, si les acomoda, lo pueden hacer llegar directamente a través del chat y una vez terminada la presentación vamos a leer la mayor cantidad de preguntas que el tiempo nos permita. Sin más preámbulos, les voy a presentar hoy a Carolina Segovia, Master of Science en Monash University de Australia, experta en Data Science y Data Storytelling. Asesora a las organizaciones a resolver sus problemas de negocio a través de la inteligencia de datos, destacando insights relevantes y utilizando como estrategia comunicacional de alto impacto el storytelling. También posee experiencia y conocimiento de más de 20 años de carrera profesional donde se ha desempeñado en sectores públicos, privados y educacionales, y a la vez es creadora de la empresa Binaction, en donde ofrece servicios de Business Intelligence y Data Storytelling, y actualmente profesora de nuestra facultad. Carolina, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias a todos los que están ahí. Veo el número aumentando, van 50 y tantos y va aumentando. Parece la Teletón esto. Bienvenidos todos. Voy a compartir mi pantalla. Como ya mencionamos, hoy día vamos a hablar sobre el data storytelling. Quienes lo conocen vienen por eso y quienes no, hoy día van a saber lo que es este maravilloso mundo que a mí me encanta y espero que a ustedes también. Pero antes de entrar en este mundo del data storytelling, les voy a contar un secreto. Hoy, a mis 43 años, voy a salir del closet. Y me van a decir, Caro, estás loca, salir del closet. Primero, a esta edad. Y segundo, esto es algo para contarlo a tus amigos, a los cercanos, pero ¿cómo lo vas a contar en una audiencia tan grande como la que hoy hay? La verdad es que se los voy a contar. Toda la vida me sentí diferente, muy diferente. Nunca me sentí igual a los demás. ¿Y qué sentía? Se preguntarán ustedes. La verdad es que siempre sentí que las cosas me costaban más. Decía, ¿por qué a todos los demás las cosas le parecen fáciles y a mí no? Yo estudié una carrera hace hartos años ya, estudié ingeniería civil e industrial y sobre todo en primer año me costaba mucho. Tenía demasiado, iba a clases que no entendía y terminaba, tenía que estudiar mucho en la casa, día y noche. Y miraba al lado y decía, ¿por qué mis compañeros ven las cosas en la clase y luego entienden todo? Yo no entendía qué es lo que pasaba. También me equivocaba en cosas que para todo el mundo eran obvias. Les voy a contar, yo soy fanática del running y una vez me inscribí en la Maratón de Santiago para correr 10 kilómetros y me van a creer que terminé corriendo 21. No porque dijera, uy, lo estoy pasando súper bien, voy a aumentar de categoría, no, no fue por eso. Fue porque me equivoqué y no vi bien las instrucciones en el camino y en vez de seguir a la gente que iba por los 10K, me fui a los 21. Así me fueron pasando muchas cosas, pero también, aparte de mi cabeza inventar cosas y ser medio volada, me inscribía en cuánto curso había, sobre todo en pandemia, me inscribía en muchos cursos, con decirles que me inscribía hasta en uno para hacer estándar. Entretenido, dirán ustedes, pero el problema era que me llenaba de cosas, iba a una o dos clases, pero después no terminaba nada, por lo cual pérdida de tiempo, pérdida de dinero, frustración. Y otra cosa también distintiva que toda la vida, si bien tengo licencia de conducir desde los 18 años, me daba pánico manejar. Toda mi vida me dio mucho pánico manejar. Entonces, mi cerebro de verdad era diferente, pero ya a los 43 años se pensarán ustedes, la Caro funciona, es una persona que se ve relativamente bien. Claro, yo, a pesar de todo esto, inventé un sistema que me permitía funcionar. Y con este sistema pude estudiar,
encontré buenos trabajos, empecé a hacer clases, asesoro personas. Tengo una empresa, como antes lo contaba Wilfrido, asesoro personas. Me gusta mucho eso. Pero ¿cuál era mi método? Yo resolvía todas las cosas. Y si alguien me veía por fuera, me decía, oye, Caro, eres súper seca, todas las cosas que pueden hacer. Pero dentro de mi sistema era, oye, trabajaba a veces, muchas veces a última hora, bajo presión, y trabajaba en la noche. Por lo cual, los otros días, se imaginarán ustedes, estaba cansada, con sueño constante, pero siempre para afuera, con la cara feliz. O sea, yo me sentía mal, pero trataba de no demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi sistema me fue funcionando todo el tiempo, pero en algún minuto mi sistema colapsó. Colapsó, me empecé a enfermar y ya no funcionaba con este sistema extraño que había inventado, que me había funcionado toda la vida. Entonces tomé una decisión súper importante, que fue hace poquito, fue en marzo de este año. Ahí puse la fecha porque es una fecha muy importante para mí. El 26 de marzo decidí ir al neurólogo. Fui a una neuróloga, le conté todo lo que me estaba pasando y me dijo, Caro, lo que te está pasando es algo que es muy común hoy en día y que todos lo deben haber estado escuchando porque aparece por ahí por las redes y te ofrecen apps y cosas así. Yo tengo TDAH, que es trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Me lo dijeron y fue balde de agua fría por un lado, pero tranquilidad por otro lado. La neuróloga, muy simpática, muy comprensiva, me empezó a explicar qué es lo que era esto, que yo sabía, pero bien poco. El cerebro de las personas que tenemos este trastorno funciona distinto al cerebro de las personas normales. De hecho, acá está el monito, y las personas con el trastorno tienen el cerebro un poquitito distinto. Y en simple, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo quiere lograr metas, ¿cierto? Nosotros también queremos lograr metas. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que tenemos ese trastorno? Es como que en el camino nos sacaron un pedazo, como está este monito acá, le sacaron el pedazo, por lo tanto, no puede llegar fácil a la meta. Tiene que inventarse maneras distintas. No es directo como todos los demás. Entonces, para mí, me sentí bien, como les dije antes, pero también fue muy complejo. O sea, tener TDAH. Pero por un lado, al fin tuvo sentido todo. O sea, todo lo que les conté antes, la vez que me perdí, lo difícil que era para mí seguir direcciones, que me costaba manejar, todo tenía sentido. Y la neuróloga me dijo, Caro, pero no te preocupes, esto se puede tratar. Es un problema de concentración. La explicación a todos tus problemas y todas las veces y que la gente te dijera que eras volado, que te perdías, era un problema de concentración y se puede tratar con una pastilla. Y ella lo pintaba súper simple y ustedes dirán, claro, obvio que le dijiste que sí al tiro, era una pastilla, te la tomas, solucionas todo, perfecto. La verdad es que no, no fue tan así. Me vinieron muchos miedos, principalmente tres miedos. El primero tiene que ver con, yo no tomo medicamentos en general. Me van a decir ustedes, ah, la Caro es de esta gente que no toma, que no se pone vacunas. No, no es así. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, Sí, que como que vi que se había cortado. Gracias. Y Van a decir, la Caro es loca de esta gente que no toma vacunas, que no se pone vacunas. No, no es así. Yo solamente no tomo medicamentos. Todo lo trato de hacer por la vía natural. Por lo tanto, ya me hacía ruido tener que tomarme todos los días una pastilla. Me complicaba un poco eso. El segundo punto era, a mí me encanta ser una persona que es una persona muy creativa. Yo creo cosas todo el rato, creo cursos, creo asesorías, creo cosas que hacer con amigas, con mi familia. Entonces me entró un miedo, un pánico, pensando, oye, esta pastilla me va a dar claridad, sí, pero yo creo que me va a dejar fome, me va a quitar la creatividad. Entonces, por ese lado yo decía, no, tampoco me atrevo a tomar la pastilla. Y el tercer punto fue que me invadió la pena. Este fue el punto más complicado. Me vino una pena terrible. Me empecé obviamente a victimizar diciendo, oye, pero tengo 43 años, recién ahora lo descubrí. Toda la vida estuve
tratando de funcionar de la manera que funcionaban todos los demás, pero yo no era distinta. Entonces me empecé a sentir muy mal. Todo eso, pasaron unos días, lo resolví, no se los voy a contar ahora porque no es la idea. Y después de todo, ustedes dirán, Caro, ya, pero ¿qué hiciste? ¿Tomaste o no tomaste la pastilla? Investigué como buena data scientist, busqué y dije, ¿cuánta gente padecerá de esto en el mundo? El 8,8% de la población lo tiene, en mayor o menor grado. Por lo tanto, no era algo tan raro, era yo parte de este 8,8%. Entonces, después de pensarlo harto tiempo, sopesando las cosas buenas y malas que podía traer esta medida, decidí tomar la pastilla. Me entregué al tratamiento. ¿Y qué es lo que pasó? La verdad es que después del tiempo que lo llevo tomando, un par de meses, la verdad es que me ha cambiado la vida. Si se une la pastilla con hacer algo que de verdad a uno le gusta y le apasiona, como en el caso mío, que a mí me encanta el data science y el data storytelling, de verdad que me cambió la vida porque me permite enfocarme, trabajar en el día, a la larga dormir más, puras cosas buenas. Y ustedes dirán, pero Caro, ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo vi una presentación de data storytelling, ¿qué tiene que ver? O sea, bla, bla, chao, chao, cállate, cuando me vas a hablar de lo importante. La verdad es que aquí tenemos a nuestro amigo Biff de Volver al Futuro. Yo como él quería viajar en el tiempo. Quería volver al pasado porque lo que yo pensaba era, ojalá hubiera tomado antes esta pastilla. Ojalá antes y no recién a los 43 años haberme dado cuenta. Entonces, al igual que yo, que me arrepiento de no haberla visto antes, mi apuesta es que ustedes, cuando termine esta charla, me van a decir lo mismo, pero no con respecto a mi pastilla del TDAH, sino que con respecto a el data storytelling. Les apuesto que cuando terminemos, ustedes me van a decir, oh, claro, ojalá lo hubiera conocido antes. Y a lo que vinimos entonces, data science. Este nombre, esta área, esta profesión que suena tan linda, que algunos la conocen, otros no. Les voy a explicar lo que es para aquellos que no la conocen. ¿Saben que según la revista Fortune, los data scientists somos la profesión más sexy del siglo XXI? Por ahí partimos, o sea, uno lo empieza a leer, salen las noticias, estos personajes empiezan a tener mejores sueldos, los contratan mucho, todas las empresas quieren trabajar con datos, es raro si no uso datos, y empieza a crecer y crecer la demanda por este tipo de profesionales. Y a la vez empieza a crecer la oferta también. Distintas carreras, como este programa, que prepara a los profesionales para convertirse en data scientists. Es una carrera bien bonita. La verdad es que a mí me encantó. Yo no estudié eso, pero me dediqué a eso. Yo, como les dije, estudié ingeniería civil industrial y hace varios años ya no estaba segura qué es lo que me iba a dedicar, las cosas típicas que habían a finanzas, al marketing, a la investigación operativa. Y de repente me empecé a ir, conocí el mundo de, en ese tiempo no se llamaba data science, se llamaba data mining. Conocí lo que era en el fondo buscar dentro de grandes mm, montañas de datos, encontrar el oro, ¿ya? ¿Qué es lo que es data science para aquellos que no lo conocen? Es una disciplina que es una mezcla de muchas disciplinas. En el fondo, se espera que los futuros data scientists dominen muchas cosas. Se espera que sepan estadística, que sepan tecnología, que sepan herramientas de informática. Entonces, tomar todas estas cosas, bucear dentro de grandes volúmenes de información que tienen todas las empresas, todas las organizaciones, lo que sea, una universidad, una fundación, una empresa, un banco, un retail, etcétera. Todas las empresas manejan datos y los data scientists son los que trabajan con eso para poder encontrar cosas valiosas. ¿Qué tipo de cosas valiosas? Insights que sean relevantes para la organización. No es la idea que yo esté trabajando, hago un modelo súper sofisticado y después le entrego los resultados a mi cliente, que puede ser alguien que me contrató, puede ser un jefe, puede ser un profesor, etcétera.
Y yo le muestro lo mismo que estas personas ya saben, o sea, me van a botar a la basura y me van a decir, caro, plata perdida, ¿cómo yo les voy a mostrar algo que todos ya saben? Entonces, la idea es encontrar patrones ocultos y que a la vez le hagan sentido a la organización. Pues, data science. Y para que se haga realidad, las personas tienen que estudiar mucho. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo? ¿Por qué también ha sido tan famosa esta carrera en el último tiempo? Porque antes, si nos remontamos al pasado, era súper difícil acumular información. Uno quería guardar algo y necesitaba computadores que eran gigantes. Y están estas típicas fotos donde uno tenía una habitación llena de computadores, o peor aún, varias habitaciones. Por lo tanto, uno guardaba poco. Las empresas no guardaban su información, guardaban muy poco. ¿Por qué? Porque era muy costoso, tanto en dinero como en espacio, como en capacidades que había que tener para procesar toda esta información. Pero ¿qué es lo que pasó con el correr del tiempo? Y sobre todo con la aparición del Big Data. Ojo, otro concepto importante acá para los que no lo conocen. ¿Qué es el Big Data? Es la unión de las tres B, B corta, como le decimos en Chile, o V, en verdad, como debería ser. Velocidad, variedad y volumen. Es cuando yo ya vuelo con la información y ya cuando pensamos en la información, lo más normal, ya voy a almacenar las compras que yo hago en el supermercado o los pagos que hago con tarjeta de crédito en el banco. Es como lo más clásico, data transaccional. Pero con el Big Data empieza a crecer todas estas cosas y ya puedo almacenar distintas cosas a gran velocidad de distinto tipo y a gran volumen. Por ejemplo, puedo almacenar sonidos, videos, puedo almacenar lo que se me ocurra. Quien lo tenga, lo puedo almacenar. ¿Y qué es lo que pasa con esto y con el Big Data? Que empiezan a ver cada vez más y con la proliferación de la inteligencia artificial, nuevas metodologías que hacen mucho más fácil almacenar información. Hoy hay una estadística que aparece ahí. El 62,5% de la población mundial tiene acceso a Internet. Se ve bajo, sí, pero porque hay lugares donde no hay nada. Pero 62%, créanme, que es mucho. Donde yo en un celular puedo almacenar mucha más información, infinita más información que la que podía almacenar en la antigüedad, en esa foto, en esos servidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cambia un poco el panorama. En vez de antes, que me costaba mucho almacenar, hoy es muy fácil almacenar todo. Entonces nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Me dirán ustedes. Me transformo en algo que se llama el Diógenes de los datos. O sea, guardo todo. ¿Para qué voy a borrar? ¿Para qué voy a borrar si en el fondo es casi gratis? Las nubes son cada vez más baratas donde puedo almacenar información y guardo todo por si acaso. No lo voy a guardar por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y nos llenamos. Entonces nos vamos al otro lado. Antes no podíamos porque no lo teníamos, ahora lo tenemos, pero ¿qué es lo valioso de todo esto? Y ahí es donde aparece y donde cobra gran relevancia la figura del data scientist, del famoso data scientist, científico de datos, profesional que trabajan con datos, porque son capaces de hacer magia. ¿Cómo hacen magia? Me preguntarán ustedes. Parten de un dato, de un número, de algo que no tiene mucho sentido y lo van transformando. ¿Cómo lo transforman? Lo van transformando a medida que yo voy analizando con modelos simples o sofisticados y voy sacando información relevante, donde ese dato ya se va transformando y no, ya no es un mero dato. Ahora es conocimiento, un insight, algo importante que yo le puedo transmitir a la otra parte, a la empresa, a mi contraparte. ¿Y cuándo se transforma en sabiduría? Me preguntarán. Cuando no queda solamente en algo que yo hice, sino que yo logro impactar a la audiencia con algo que a ellos les importe, cuando digan, wow, esto sí me importa, ya no está hablando puras tonteras, ni lo mismo que yo sé, me está dando algo relevante. Esa es la sabiduría y eso es lo que se espera hoy en día de los profesionales que trabajamos con datos. Es algo un poquitito más difícil. Entonces, vamos a trabajar en data science, vamos a trabajar en inteligencia de negocios, en analytics, como sea que le queramos llamar, porque también sabrán la mayoría que esto va cambiando de nombre, cambia muy rápido, aparecen nuevas técnicas, nuevas tecnologías y nuevas maneras de llamar
a las áreas que trabajan con datos. Entonces, yo me voy metiendo, o ustedes que van a ser futuros miembros del Magíster de Data Science, empiezan a estudiar o a trabajar y se engolosinan rápidamente. ¿Por qué? Es muy entretenido. Es muy, muy entretenido. Aprenden técnicas, conocen software diferentes, empiezan al fin a entender lo que es la inteligencia artificial y wow, y se transforman ahí en mi amigo Jack y son de verdad los reyes del mundo, porque se sienten con poder. Yo soy la persona que trabaja con datos y en las organizaciones en general nos hacen sentir así, como muy de, porfa, ayúdame con esto, tú que tienes el poder, tú que trabajas con datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos más que eso. No necesitamos solamente que sean personas que trabajen con datos, que conozcan software, que sepan programar. Necesitamos otra cosa que es igual de importante. Necesitamos que convenzamos a la audiencia a través del uso de los datos. O sea, los datos no están porque sí. Las empresas quieren ser data driven, quieren ser empresas manejadas por datos, pero no es porque sí. Un dato por sí solo, como vimos en el camino desde el dato a la sabiduría, no sirve. Un dato necesita responder un problema de negocio o como está muy en boga hoy. El dato no es dato o no sirve si es que no responde las verdaderas preguntas de negocio. O sea, si no existen problemas de negocio, si no existen preguntas relevantes en la organización, el dato no tiene ningún sentido. Entonces se nos empieza más a los científicos de datos. Ya no es solo que sepan estadística, que sepan computación, que sepan redes neuronales, regresiones, etcétera, sino que me están pidiendo que, oye, es distinto ahora, tengo que convencer, tengo que ir a una presentación y mostrar los resultados, no solo sacarlo y dejarlo en un Excel y mandarlo por mail. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La mayoría de las veces, de nuevo tenemos a nuestro amigo Jack, nos paralizamos con esta situación, nos cuesta mucho ir a mostrar los resultados. Bueno, nuestro amigo Jack sufrió más que nosotros. Él fue más que se paralizó, en verdad se murió. Qué triste para los fanáticos de Titanic. Pero nosotros estamos todavía vivos. Nos paralizamos, nos paraliza cuando nos dicen, nos mandamos algo por mail y nos dicen, no, está bueno esto. Téntalo, muéstralo a un equipo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Hay un concepto que este personaje, este autor, que se llama David Phillips, lo acuñó por ahí hace unos años atrás, que es muerte por PowerPoint. Eso lo hemos sentido alguna vez. Es cuando estamos en una presentación que dura media hora, una hora, 2 horas, no entendemos nada, la persona que está delante aburre, las láminas son aburridas también, y lo peor es que yo no entiendo nada, no entiendo por qué estoy ahí, por qué quieren que yo haga. Uno se empieza a sentir mal y se fue de la reunión, empieza a pensar en todas las cosas que tiene que hacer fuera, al supermercado, que los niños tiene que hacer un modelo para la próxima semana, un análisis, etcétera. Se fueron, la audiencia se fue, se murieron por PowerPoint. ¿Y por qué pasa esto? Esto es algo que pasa a todos, ¿ya? No es solamente los profesionales que trabajamos con datos, esto pasa a todo nivel. Pero en el mundo de los datos, principalmente, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo querría aburrir a la gente a la cual le estoy presentando? Estos motivos. Acá hay una lista de algunos con los cuales yo me he topado. Primero, quiero mostrar todo lo que sé. Estudié mucho tiempo, gasté mucho dinero. Quiero que la gente lo vea. ¿Para qué lo voy a dejar ahí? O sea, si yo estudié y gasté dinero, quiero mostrarlo. No lo quiero perder. Mi jefe viene y me pide un análisis. Yo estoy 3 semanas haciéndolo. Cuando se lo voy a mostrar, yo no quiero que vea que fue simple, porque si no va a decir, oye, esto la cara se lo paso, le paso más, y al final yo no dormí, yo me demoré mucho tiempo, perdí tiempo de estar con mi familia por hacer esto. Por lo tanto, cuando yo lo voy a mostrar, yo quiero que la otra persona vea que fue difícil. No lo voy a mostrar fácil, obvio que no. Y por último, que le dejé al último porque el motivo que más me gusta, que me he topado hartas veces con esta explicación, quiero que los demás sepan que yo soy inteligente, o sea, yo me diferencio como los demás. Yo soy un profesional que estudió mucho, trabaja con datos,
hablo diferente. ¿Cómo les voy a hablar en simple a los demás? Si le hablo en simple voy a ser como a ellos. ¿Dónde va a estar la diferencia? Yo soy diferente. No sé si les ha pasado que van a distintas organizaciones y se topan con profesionales que hablan así. Y mientras más más técnicos hablan, mejor para ellos. O los conocen y te hacen una pregunta difícil al tiro, como para decir, ¿sabe la Caro o no sabe? Y la verdad es que esto me ha tocado muchas veces. Siempre las otras personas van a querer testear sus límites, ver cuánto saben. Pero en el sentido que yo quiero ir a persuadir con datos, completamente no recomendado hacer esta técnica. Entonces, todos estos motivos que están acá, los podríamos dividir en cuatro, ¿ya? Yo soy bien cuadrada en esto, profesional que trabaja con datos, siempre trato de segmentar todo. Dividimos en cuatro cuáles son los tipos de problemas que tenemos al mostrar los datos. Problema número uno, yo no tengo que comunicar. ¿Por qué me contáis todo esto, Caro? Sí, Caro, yo trabajo con datos. Que marketing es el que comunica. Que el área de people sea la que comunica. Y siguen hablando en técnico, hablando en chino, como puse ahí. Segundo caso, hice la presentación, la termino y en mi cabeza yo digo, la rompí. Lo hice súper bien, me fue excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nadie entendió nada. ¿Y cómo me di cuenta? Porque me hacen muchas preguntas. Y ustedes dirán, ¿hacer preguntas es malo? No, hacer preguntas es muy bueno. Pero en el tipo de preguntas que me hacen es donde yo me voy a dar cuenta. Porque me hacen preguntas del tipo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste ese supuesto? ¿Por qué utilizaste ese grupo de clientes y no este otro? ¿Por qué te saltaste ese paso? Y podríamos estar con por qué todo el día. Entonces, en el segundo caso, yo creía que había comunicado bien, pero en mi lenguaje. En la realidad, cero, cero, nada, nadie entendió nada. Tercer punto, parecido al anterior, pero peor. Es cuando yo presento, creo que lo hice bien, termina la presentación y nadie hizo nada, no se entiende el mensaje. No sé si le ha pasado, pero de repente hacemos una presentación, mostramos datos, visuales bonitas, todo, termina y yo al final digo que necesito que Pepito tenga un análisis para el martes, viernes. En la próxima semana yo voy a hablar a la oficina de Pepito y le digo, hola Pepito, ¿cómo estás? Bien, Cari, ¿tú? Bien. Oye, ¿tienes el análisis que te pedí el otro día? Y Pepito me dice, ¿cuál análisis, Caro? No me acuerdo de ningún análisis. Y yo, ¿cómo que no? Si estás en la presentación. Y la típica respuesta, ¿en serio, Caro? No, yo no vi nada. Yo vi la presentación que mostraste unos números, pero no, nunca me quedó claro que yo tenía que hacer algo. No quedó claro el mensaje. Nadie hizo nada. Pérdida y pérdida de tiempo. Y el cuarto caso, ¿cuál será? Terminé la presentación, mostré datos, visuales bonitas, todo perfecto, se entendió, pero me di cuenta que lo que yo había hecho, los análisis que yo había hecho, no resolvían el problema del cliente, de mi jefe, de la persona del área, de la persona que me lo solicitó. Yo terminé presentando, invertí tiempo en esto, otra cosa, no lo que la persona quería. Terrible, ¿o no? Me imagino que ustedes se representan en alguno de estos grupos, el 2, en el 3, en el 4, quizás más. Ojalá encontrar en la audiencia personas que digan, no, yo no tengo este tipo de problemas, yo comunico súper bien. Ojalá y me cuentan, por favor. Quiero conocerlos y quiero conocer cuáles son sus tácticas. Si es que ustedes no tienen el problema, obviamente les tiene que haber pasado qué pasa con las personas que trabajan con ustedes. Puede ser su jefe, que presentan mal, que usted dice, oye, pero ¿cómo puede presentar así? O que no está claro lo que está mostrando. O a veces ustedes también pueden ser líderes de equipos, que ustedes tienen el don de presentar bien con datos, pero las personas con las cuales ustedes trabajan no. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pérdida de tiempo de nuevo. La otra persona, las personas de su equipo,
hacen todo el trabajo, bonito, pero luego cuando llega el momento de presentarlos al equipo comercial general, que les contrató el servicio, cri cri, les da vergüenza, son tímidos, no se atreven o lo hacen mal. Entonces ustedes dicen, no quiero perder tiempo, yo lo voy a ir a presentar. Y es tiempo que pasan en reuniones y es tiempo menos que pueden utilizar a otras cosas. ¿Qué es lo que pasa con todos estos problemas y en el tipo distinto que estén ustedes? La verdad es que esto es súper común, más común de lo que creen. Este problema que tenemos de los profesionales que trabajamos con datos de explicar las cosas, nos mareamos en el camino. Muchos profesionales lo tienen este mismo problema. No estamos solos. Increíblemente, además, no es solo problema de gente que trabaja con datos, es cross. Este problema lo tienen personas de distintas edades, de distintas áreas, personas de todos los ámbitos. Increíblemente, sí. El 70%, entre el 70 y el 80% de los proyectos de data science fracasan. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por distintos motivos, pero el principal motivo es por problemas de comunicación, porque no se comunican bien o porque yo supongo que la otra persona entendió lo mismo que yo estaba comunicando, pero no se lo hablé en el lenguaje en el cual la otra persona lo tenía que entender. Vamos a ir haciendo hincapié en por qué pasan estas cosas, ¿ya? Para que no se desesperen y no les entre la ansiedad. Les cuento que yo también tengo, a lo mejor sale cortado ahí, pero dice, yo también tengo esta enfermedad, porque al igual que el TDAH, a la dificultad de comunicar con datos, yo también digo que es una enfermedad. De hecho, tal enfermedad es, y tanto que la he vivido, que hasta le puse un nombre. Esta enfermedad se llama complejititis. Y según la RAE es, no lo busquen, ¿ah? Porque obviamente yo la inventé, la falta de la capacidad de explicar en simple lo complejo. Yo me doy vuelta, me doy vuelta, me doy vuelta y cuando lo hago peor y trato y lo hago peor. La verdad es que yo lo he vivido mucho tiempo. Llevo 20 años trabajando con datos y 20 años lo he vivido. Lo he vivido yo en menor o mayor grado, lo he vivido las personas que trabajan conmigo, lo he vivido con mis alumnos, con las personas que asesoro. Y al igual que para el TDAH, este tema también tiene una cura. También yo tomo una pastilla, la tomo todos los días. ¿Cuál es esta pastilla? ¿Se imaginarán ustedes? Esta pastilla es el Data Storytelling. ¿Qué es storytelling? Como su nombre lo indica, data es contar una historia con datos. Este dibujo que está acá, que me gusta mucho, que es una gráfica con Legos, es la misma idea de lo que les mostré antes. El viaje del dato, desde que está ahí todo desordenado, sin sentido, yo los voy ordenando y voy transformando desde el dato, información, conocimiento, esta sabiduría. En el caso de abajo, miren qué pasó. Se contó una historia, se formó una casita con los Legos. Es apoyarnos en los datos para contar una historia, contar tu historia, la historia que resuelve el problema de mi cliente. No, ¿qué es lo que no es? Que también se confunde mucho. No es contar la historia de los datos. Esto quiero que les quede muy claro. ¿Qué significa esto? Imagina de nuevo el caso de que viene mi jefe y me pide un análisis. Me pide un análisis y yo lo hice y para hacerlo me demoré 3 semanas. Llegó el día que tengo que ir a mostrar los resultados, la presentación que tiene, puro gráfico, gráfico sin título, yo no gráfico, gráfico. Y por si fuera poco, eso, yo le empiezo a contar lo que hice. ¿Y qué cuento? Yo digo, hace 3 semanas cuando empecé a ver este tema, dije, ya, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, ¿qué data voy a sacar? Entonces fui, empecé a bucear, fui donde Pepito me pasó una base de datos, la buceé, pero en verdad
no, estaba mala, estaba todo malo, donde Juanita y le pedían, parece que estaba un poquito mejor, pero igual había variables que estaban re malas, jefe, así que tuve que empezar a procesarlo, empecé a mejorar las variables, hice unos reemplazos. Seguí, seguí, seguí. Después empecé a hacer unos modelos, pero no me gustaban tanto. Y justo encontré por internet un tutorial y vi que con Python salía mejor. Pero como yo no sabía Python, empecé a estudiar. Entonces, en el día estaba ahí trabajando, haciendo los modelos, en la noche. Y finalmente, por eso me demoré tanto. Y está esto, ahí está. La presentación, no se entiende nada. El jefe o la persona a la cual yo le estaba mostrando, es como que al segundo que yo le empecé a contar esa historia, se aburrió, se fue, y si no se puede ir porque no se atreve, su cabeza se va, o se mete al celular si es que es una reunión online. Entonces, data storytelling es contar una historia con datos. Esto es algo que me apasiona mucho y como les conté antes, es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, tanto me gusta y empecé a investigar del tema, a estudiar, a leer libros como loca, a asistir a cursos, a viera de data storytelling, conocido también como comunicación estratégica con datos, que desarrollé mi propia metodología que me hace mucho sentido y se la voy a compartir ahora. Son 5 pasos que si los aplicamos y si somos bien serios aplicándolos y le damos y le damos y le damos y no somos como aquellas personas que se inscriben al gimnasio y van un mes y después no van nunca más. Si de verdad nos tomamos en serio esto y si queremos cambiar, de verdad que trae resultados. Pero esto, sobre todo para las personas que trabajamos con datos, es quebrar paradigmas, ¿ya? Porque en el fondo es, oye, las herramientas de datos, software y todo eso es importante, pero no es lo más importante. Es solamente uno de todas las cosas que yo tengo que tener presente cuando quiero comunicar efectivamente con datos. Entonces, en esa línea, el primer punto tiene que ver con la audiencia y su problema, o la audiencia y su contexto. Yo necesito saber quién es aquella persona que me está pidiendo el tema, que tiene el problema, que me planteó la oportunidad, ya sea mi jefe, mi profesor, mi colega, mi subalterno, etcétera, etcétera. Tengo que saber quién es, tengo que entender claramente cuál es su problema, qué es lo que necesita y a la vez el tipo de persona que es. Porque obviamente no es lo mismo que yo le vaya a mostrar algo a un equipo solamente de profesionales con datos, o si lo voy a mostrar al equipo comercial, o si voy a ir a hacer una presentación al curso de mis niños. No es lo mismo. Yo tengo que ir adecuándome dependiendo de la audiencia y dependiendo del problema. El problema lo tengo que presentar con respecto a el lenguaje que habla la audiencia, mostrárselo como la audiencia quiere. Todo esto lo vamos a ver en el curso, en el magíster, ¿ya? Ahora, en el fondo, es un resumen para que se queden con los principales puntos y le vayan haciendo sentido. El segundo punto tiene que ver con, este es el punto que más nos interesa, el punto que tiene que ver con los modelos. Es en esto en donde nosotros somos buenos. Nosotros somos profesionales que trabajamos en el mundo del data science, pero no es solo aquí. Podemos trabajar en control de gestión, podemos trabajar en ciberseguridad, y esta es nuestra zona de confort, es lo que nos gusta. Entonces yo digo, ya, claro, esto es lo que me gusta, ya aprendí, quiero programar, me meto al Python y pongo las visualizaciones y el Power BI y Tableau y qué sé yo, me pongo a programar, estoy feliz. Es lo que a mí me gusta. Ojalá estar todo el día ahí, obviamente, porque somos profesionales que eso es lo que nos gusta, profesionales que trabajamos con datos. Nos gusta estar ahí en el computador, con mi Coca-Colita, sin que nadie me moleste. Ojalá nadie me moleste. Y vuelo y hago unos modelos sofisticados, modelos de la NASA. Y ya, y yo le digo, ya, está bonito, bien, qué bueno, me alegra, pero hacer modelo por hacer un análisis por hacer, no tiene sentido. Y se los voy a repetir muchas veces. No tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Lo que yo voy a encontrar a través. El modelo es el cómo, no el qué. Y aquí es donde aparecen los famosos insights. Entonces, sí, hay que hacer modelo, hay que hacer análisis. No, para eso aprendemos tantas cosas de data science que en el fondo son válidas y son muy importantes.
Pero ¿dónde es lo que a mí me importa? Me importa el insight con el cual yo voy en la línea de resolver el problema de mi cliente. Si es que un análisis súper sofisticado, pero le entrego algo que mi cliente ya sabe, next. A él no le gusta. Entonces, la definición de insight hay varias. La que más me gusta a mí es que un insight revela una luz, abre un espacio de posibilidades que antes de que yo los mostrara no existían. Revela lo oculto, es luz dentro de la oscuridad. Entonces, eso se espera cuando ustedes vayan a trabajar con datos, cuando todos trabajemos con datos. En el fondo, yo puedo tener el problema de mi cliente con datos o sin datos. El tema es que con datos tengo mayores probabilidades de solucionarlo, porque con el correr de la inteligencia artificial, herramientas más sofisticadas, cada vez puedo indagar y ver cosas que al simple ojo humano o juicio experto no se ven. Por lo tanto, bien por el data science. Ok, bien, buenas técnicas. Pero tengo que ser capaz de encontrar esas perlitas, ¿ya? Esas perlitas dentro del proceso de data mining, los insights relevantes que sí hacen sentido y no cualquier cosa. Entonces, punto uno, focalizadamente en mi audiencia y cuál es su problema. Punto dos, cuáles son los insights que yo veo a través de modelos en el área de expertise donde ustedes trabajen. Modelos descriptivos, modelos predictivos, el modelo que sea necesario para resolver el problema del cliente. Tercer punto, y este lo vamos a ver a cabalidad en un par de láminas, tiene que ver con cómo lo cuento. Es muy importante cómo lo cuento y resolver este paradigma de trabajo con datos, omito gráficos en una presentación y pongo todo, por si acaso. Vamos a quebrar esos paradigmas. La manera en que yo lo cuento sí es muy importante. El cuarto punto tiene que ver con qué visualización voy a utilizar. En el curso vamos a abordar distintas técnicas que es bueno si es que yo quiero causar tal efecto en la audiencia, si es que qué gráficos se recomiendan, temas de colores, análisis de cuáles son los mejores software, etcétera, etcétera. Mucha ayuda por ese lado. Para el día de la presentación, hoy, ¿qué quiero que se queden con esto? Que es muy importante cómo yo muestro las cosas. En un ámbito de data science muy técnico, es muy importante el tema de los gráficos. Una presentación como la del día de hoy, si se han fijado, yo he puesto muchas imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. En estos aspectos, muchas imágenes se valoran. Obviamente yo no les voy a decir hoy desde el lunes a ahora su presentación de imágenes, no. Yo lo uso ahora porque esto es una charla y la idea es motivar, ¿no? En contextos de trabajo nos vamos a ir, la visualización va a ir bien cargada por el lado de gráficos, tablas, dashboards, visualizaciones por ese lado. Y el punto 5, que es el más importante, tiene que ver con, da lo mismo si yo hice todo, entendí el problema, se lo hablé con respecto a las palabras que mi audiencia necesitaba, hice un modelo del oro dentro del modelo, lo comuniqué súper bien, los gráficos estaban excelentes, pero terminó y quedó como una presentación informativa, donde todos van a decir, qué bonito, Caro, bacán como presenta la Caro, bonita las gráficas, me gustó ese dashboard que puso, bonito, informativo. Es muy importante que cuando ustedes hagan desde el día de hoy, espero que cualquier con datos o sin datos, definan cuál es el objetivo de esa presentación, de esa reunión. Va a ser una reunión meramente informativa, donde yo solo tengo que comunicar algo y no espero que la otra persona haga algo al respecto. O por otro lado, va a ser una reunión en la cual yo tengo que comunicar algo, sí, pero necesito hacer que la otra persona haga algo, necesito una acción. Y ahí aparece el famoso call to action. Es muy importante que yo cierre todo, donde le doy un broche de oro, donde finalmente yo pongo qué es lo que necesito. En temas de data science, ¿qué cosas pueden ser? Primero, puedo querer que me den una segunda reunión. Descubrí un insight súper relevante y necesito una segunda personaje clave de la organización. Mi call to action de esa reunión es para que finalmente la persona quede encantada con mi modelo y me diga, sí, Caro, yo quiero trabajar contigo en este proyecto. Otro posible tema es, hice un desarrollo de algo, modalidad pequeña, un MVP,
me fue súper bien, encontré resultados interesantes y necesito que me den tiempo y plata para continuar. Necesito que me den recursos. Ese es otro tipo de llamada a la acción. Necesito que cooperen conmigo dándome tiempo, dinero, recursos para continuar. Así como esos, hay muchos, simples, sofisticados, que haya que invertir dinero. Siempre hay un objetivo en cada una de las reuniones. Entonces, la invitación es poner atención en estos 4 puntos y especialmente qué es lo que yo quiero lograr con la audiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí donde yo les decía, oye, hoy vamos a quebrar muchos paradigmas. Los profesionales que trabajan con datos siempre nos centramos acá, en el punto 2. Y ni siquiera los insights, es modelo. Hice todos estos modelos y los pongo, y que esté todo. Porque uno tiene ansiedad de mostrar y ya vimos cuáles son los motivos. Entonces, claro, yo tengo que tener todas las cosas, los voy a poner, pongo todo que quiero, pongo todos los modelos, 100 modelos que hice, pero lo pongo en anexo. Y preparo una reunión cortita con lo esencial. Y si es que la reunión sale y alguien quiere saber más, voy a lo que tengo en anexo. Obviamente todo tiene que ver con la audiencia. En el curso vamos a aprender los distintos tipos de personalidad, personas que son más cercanas a las personas, valga la redundancia, o aquellos que les importan más los resultados. Entonces, va calibrando y va viendo cuáles de estos 5 puntos yo le tengo que poner más énfasis. Al final, todo esto es una ciencia, es algo que va, lo mismo que un modelo. Cuando uno hace un modelo, no te sale con unos indicadores muy buenos a la primera. Tú tienes que hacer uno, después vas modificando los parámetros, pruebas con otra técnica, pones más variables, más historia, entrenas más, entrenas menos, etcétera. Al igual que eso, el data storytelling, lo mismo. No va a salir bien a la primera y es una ciencia y tú lo tienes que ir adaptando dependiendo de la persona con la cual estés conversando. Y les dije que el punto 3 íbamos a hacer hincapié porque es muy importante. Y les voy a contar las 2 maneras más importantes con las cuales yo puedo contar la historia. Hay 2 cosas que tengo que tener presentes. Primero, tiene que ver con cómo lo comunico. Y ahí de nuevo, también pueden pensar y decir, oye, Caro, yo soy un profesional que trabaja con datos, tú también. En verdad, para mí, no, la comunicación no, para personas que sean quizás del lado humanista. Dejémoselo a los periodistas, dejémoselo a esas personas. Nosotros no, nosotros trabajamos con graso error. Les voy a contar que en el año 1981 este personaje que sale acá, Albert Mehrabian, hizo todo un estudio donde mostró un número que a mí de verdad que me hizo hacer así, wow, dije, bueno, esto es increíble. El 7% cuando, por ejemplo, si yo estoy presentando, la gente me mira, ¿qué es lo que les queda de todo lo que estoy presentando? El 7% solamente es el contenido, lo que yo hablo. El 38% se fijan en mi voz, cómo yo me digo. Si hablo lento, si hablo fuerte, despacio, pausas, sin pausas, etcétera. Todo eso es la voz. Y el 58%, el 55%, este es el número que me hizo decir, wow, es el lenguaje corporal. Todo lo que yo comunico en ámbito online, yo aquí trato de mostrar la cara, las manos, pero en presencial yo puedo mirar todo, el cuerpo, la cara, cómo me puedo ver, detectar si alguien está nervioso solamente porque cómo se mueve en una sala cuando está presentando. O sea, de verdad que esto es mágico. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación es algo que también abordamos en el curso. Y es algo bien entretenido cuando lo vemos con los alumnos, porque se sorprenden de muchas cosas por esa línea. Y la segunda parte, les dije que les iba a mostrar 2 partes de cómo cuento esto, tiene que ver con el storytelling a secas. ¿Qué es el storytelling? Es una técnica para contar historias. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante contar historias? Hemos visto a lo largo de toda la presentación que por más profesional con datos que seamos y pensemos que no tenemos que ir a persuadir, siempre tenemos que persuadir. Para todo tenemos que persuadir. Tenemos que persuadir para que usen mi modelo. Tenemos que persuadir para convencer una área a que cambie en general. Los modelos que hacemos nosotros, los data scientists,
vienen a romper comportamientos. Imagínense un área de telemarketing que típico, llama a una base de 5.000 clientes. Y yo hago un modelo donde demuestro y digo, no, no hay que llamar a los 5.000, es pérdida de tiempo y plata. Llámate a estos 500 porque son los que tienen la probabilidad más alta, más encima son los que tienen un teléfono probado. ¿Qué pasa si yo voy al call center y les digo a los ejecutivos eso? Me odian y no me creen porque sus bonos dependen de eso, otras cosas dependen de eso. Entonces, los storytellers tienen que desarrollar, perdón, los data scientists tienen que desarrollar habilidades de storytellers porque tienen que ir a persuadir a las organizaciones en conjunto, obviamente, con otros roles. O sea, esto es un trabajo de equipo. Entonces, el storytelling cobra relevancia porque es una técnica que me permite contar historias. ¿Y qué pasa con las historias? Las historias emocionan, las historias llegan a la fibra de las personas. Y cuando uno está emocionado, cuando te tocan la fibra, uno es mucho más fácil de que te persuadan. O sea, ¿no? Y me dirán, pero Caro, emocionar. Ya, tú me hablaste del TDAH y eso ya puede ser porque es algo que te pasó a ti, personal, pero en contexto de trabajo, ¿cómo yo voy a ir a emocionar a mi jefe cuando me diga algo? Nada que ver. Y claro que sí. En general, las decisiones de negocio son más fáciles. Los problemas en general son, estoy perdiendo algo, por ejemplo, se me están fugando muchos clientes, estás bajando la tasa de venta o están subiendo los costos. Decisiones de ese tipo hay por montones. Y yo, como profesional que trabaja con datos o superhéroes de los datos, venimos a mejorar y a través de modelos a encontrar insights que vayan en esta línea. Entonces, ya pensemos en el ejemplo de la fuga. Se me están fugando muchos clientes. Vengo como profesional que trabaja con datos, encuentro la razón y lo quiero comunicar. Entonces, estaba mal, la empresa estaba mal, le estaba yendo mal, estábamos tristes por eso. Después vengo yo, hice modelo, hicimos una pequeña intervención y ¿qué pasa? Voy moviéndome dentro de una emoción negativa a una positiva. Cuando les hablo de las emociones, no quiero decirles que tienen que ir y hacer llorar a sus audiencias, a menos que sean charlistas como yo, quizás sí, la idea es que emocionen, pero en un contexto laboral no. Pero principalmente ustedes persuaden a la audiencia para que vaya pasando de las emociones y les muestran, oye, mire, tú tenías este problema, yo hice este análisis y lo probé en ya mejoré y subí las ventas. O descubrí el ejemplo de la fuga. Descubrí quiénes son los que se están fugando. Y necesito tu ayuda para que hagamos una campaña de marketing distinta a la anterior, específica para esta audiencia. Entonces ahí hay persuasión. O pensemos otra cosa. Quiero ir donde mi jefe a que me suba el sueldo. Y no sé cómo lo voy a hacer. Necesito pensar y pensar en la historia que le voy a... Lo necesito persuadir. Necesito que mi jefe me contrate un nuevo analista, porque tengo un equipo de 2 analistas, no más. Capacity ya no me da y tengo todo este backlog de proyectos. Tenemos todos estos proyectos, hemos avanzado así en el año y todo esto no hemos podido cubrir. Así que yo y simulo podría tener esto y avanzar y mejoraría de esta manera, persuadir emociones. Entonces, el storytelling es una técnica también que nos ayuda a ordenarnos en el hecho de contar historias, porque ustedes me van a decir, sí, claro, sabes que yo siempre cuento anécdotas cuando voy a llamar a mi equipo para que haga algo o en distintos ámbitos. Sí, una anécdota es una historia, pero el storytelling nos da un marco en el cual la historia sea más redondita y tenga forma, ¿ya? Tiene 5 pasos. Tiene un inicio llamado también chispa, como lo que yo les dije al inicio, les dije, hoy día voy a salir del closet. Y ahí como, wow, qué raro. Algo les gatilla, es como, está loca porque hice eso, qué vergüenza, me da cringe, no sé, algo le genera. Luego el contexto. En el contexto es donde yo cuento de lo que está pasando, ya sea si es una historia personal, hablo de la persona, quién era, dónde estaba, qué le pasaba, o si es un ámbito de datos, cuento, mira, lo mismo de antes. Yo tenía el típico ejemplo de Entel. Entel era una empresa que hace varios años tenía el monopolio del mercado, con casi un 70% de la participación de mercado. Venían competidores y nadie lograba hacerlos salir de ahí. Eso era el contexto. Luego viene el problema, que en el caso mío de mi historia era
que descubrí que tenía el TDAH. Y en el caso de Entel, el problema es cuando aparece grande, que nunca habíamos pensado que iba a pasar. Apareció WOM y tiritando Entel, porque al fin llegó alguien que hizo que sus números bajaran y que su participación de mercado bajara y que la compartiera con el resto. Entonces, ese es el problema. En el caso mío, la solución de la historia del TDAH, ¿cuál era? Era que encontré esta pastilla. Y ahí en la solución vemos cuáles son las cosas buenas que traería la solución. En el caso de Entel, que estábamos conversando, pensemos que somos asesores de Entel, evaluamos a la competencia y decimos la solución. Mira, WOM tenía estas características, era cercano, tenía bajo, pensamos que tenía esa dos, cercano, bajo precio y las propagandas, los comerciales eran entretenidos. Entonces, solución, quizás voy a decir cualquier cosa, ¿eh? Ustedes me pueden decir, no, yo no hubiera hecho eso, pero bueno, parécete más a WOM o diferenciate más. Baja los precios, X, cualquier solución. Esa es la solución que puede venir desde dentro de la organización. Si ustedes son científicos de datos que trabajan ahí y ustedes vienen con su modelito que soluciona la fuga porque encontró insights relevantes. Y el quinto punto es, como lo vimos antes, es la llamada a la acción. En este caso, en el caso mío del TDAH, yo les dije, ¿y por qué la Caro está tan loca con tal todo? Nada que ver. Y ahí donde hice el llamado a la acción. Yo dije, ojalá hubiera conocido esta pastilla antes. Y espero que también me digan eso respecto al data Claro, storytelling al final. Sí. perdona, es que se corta un poco el audio. ¿Puedes activar, desactivar y activar el micrófono? Ah, perdón. A ver, eso que estoy. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Gracias. No se escuchó mucho, si quieren puedo repetir la parte anterior. Sí, la última parte no se alcanzó a escuchar, lo último. Perfecto. Entonces, estábamos con respecto a la solución. Entonces, la parte de la solución, cuando estaba hablando del TDAH, la solución era esta pastilla. Y en el caso de Entel, imaginémonos distintas soluciones que un consultor le hubiera ofrecido a Entel. ¿Cómo pueden combatirle a WOM? ¿Qué estrategias tienen que hacer para esto? Entonces, el último punto, el 5, tiene que ver con el llamado a la acción. No saco nada contando la media historia, mostrando los datos, todo perfecto, todos me entendieron, pero terminé y no llamé a la acción, no le dije que la audiencia hiciera algo con esta información. Entonces, en el caso del TDAH, ¿cómo yo lo hice? Yo dije, a mí me pasó esto y yo dije, ojalá hubiera tenido esta información antes, ojalá antes hubiera tomado esta pastilla. Y la invitación es, yo espero o les aseguro que cuando yo termine la charla, ustedes me van a decir lo mismo, pero con respecto al TDAH. Ese es el llamado a la acción. Y en el caso del ejemplo de Antel, sería algo así como, hice todo el análisis, se lo mostramos a la empresa, vamos Entel, hace una campaña comunicacional, baja los precios, algo que tenga que ver en la línea con el dolor. ¿Cuál era el dolor? Que estaban perdiendo participación de mercado. Esas es entonces para, las dos técnicas que tienen que ver con cómo voy a contar la historia. Entonces, recordemos, voy a volver rápidamente a la anterior para que nos quede grabado en la cabeza. La metodología con la que yo abordo el storytelling tiene 5 partes. La primera es, oye, la audiencia y su problema. La segunda tiene que ver con los insights que yo encuentro con los modelos. Después, cómo yo lo voy a contar, que ahí vimos lo importante que era la comunicación y la técnica del storytelling de 5 pasos. ¿Con qué visualización lo voy a mostrar? Y por último, ¿cuál es el llamado a la acción? Es muy relevante el llamado a la acción. Y ya, perdón por esto que lo avanzo así. ¿Qué es lo que yo logro al tener una buena comunicación con datos? Porque dirán, ya, todo suena bonito, pero en realidad, ¿qué pasa con esto? Y esta es una unión de distintas opiniones que he tenido de tanto de alumnos como de personas que he asesorado en el tiempo, que me dijeron estas cosas. Después de todo esto, si es que lo pongo en práctica, ojo, no es solo mirarlo y dejarlo ahí en mi computador. La idea es practicarlo, practicarlo, practicarlo. Obtengo más seguridad al presentar, primero, menos iteraciones para entender el problema. O sea, no es que con esto
ustedes digan, ya, hice la solución y al tiro encontraron que estaba bien, no. Igual hay iteraciones, porque todo esto se mueve, o sea, lo único permanente es el cambio, como dicen. Pero disminuyo las iteraciones, es más seguro que llegue a la meta pronto. Movilizo a la audiencia claramente porque entiendo el problema, le hablo en su lenguaje y al final le dejo claramente cuál es la acción que necesito que ellos realicen. Mayor eficiencia, me demoro menos, entiendo más, obviamente es un entrenamiento, como les dije, no va a ser esto a la primera. Y con respecto a la organización, mejora los resultados de negocio. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Claramente, porque las organizaciones invierten en tener áreas de datos, áreas de BI o áreas de data science, y si es que estas áreas comunican mejor, rápidamente se entiende, se van a usar más los modelos, se van a rentabilizar los modelos, y el data science va a tener, va a tener y va a cumplir la meta que todo data scientist quiere, que es mejorar los resultados de negocio vía el data science, valga la redundancia. Y por último, que este es bien personal, pero yo lo encuentro muy importante, si yo empiezo a dominar estas artes, aparte de lo del data science, yo no le estoy diciendo, oye, olvídense de la parte del data science, no, eso es muy importante para todos los profesionales que trabajan con datos o para otras experticias, la parte técnica es muy importante. Pero si yo domino la otra parte, la parte comunicacional, destaco entre mis pares. Empiezo a mostrar diferencia, porque mis presentaciones son más entretenidas, son más cortas. Cuando muestro resultados voy al grano, no me doy vuelta. Por lo tanto, ustedes dirán, unos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo me demoré mucho tiempo en ver esto, en armar esta metodología, y la idea es que ustedes no se demoren tanto como yo con el TDAH, que me demoré 43 años, sino que se demoren menos. Entonces, para eso, bueno, ¿qué estás esperando? Pruébalo ya. Y aquí hay dos maneras para que puedan profundizar. La primera, acá está el link para que lo pinchen ahí del programa del Magíster en Data Science. Y al otro lado está mi LinkedIn para que me escriban, me agreguen y me escriban cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Invitamos a la audiencia, María, tenemos ya una pregunta. A los demás les invitamos también a dejar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma de Zoom. Vamos con la primera pregunta. Álvaro Cerda, ¿qué pasa cuando la audiencia no salen del promedio? En esos casos, ¿hay que destinar tiempo para educar? Muy buena pregunta. Todo depende, ¿ah? Yo siempre digo depende, soy muy amarilla para responder preguntas. Depende del contexto. Si estamos en un trabajo donde es un equipo de trabajo que yo veo siempre, tengo que hacer trabajo como de campo, como se dice, trabajo antes con estas personas. Entonces, en el conocer a la audiencia es muy importante eso y segmentarlos y saber quiénes son. Entonces, yo digo, mira, tengo que transmitir este mensaje. Para eso las personas tienen que saber esto. De estas 10 personas, yo creo que va a ser fácil, lo van a entender, no sé, 6, pero estas 4 no. Entonces, tengo ahí dos posibilidades. Si es que son tomadores de decisiones y tienen que estar, yo tengo que antes ir a hablar con estas personas y explicarles. En el explicar también hay mucha ciencia, ¿ah? No es la idea que la otra persona crea como que es tonto. Ahí también hay ciencia de cómo explicarle a la otra persona para involucrarla. Y la segunda posibilidad es si esta persona no tiene que tomar la decisión o no tiene que ver con el call to action de lo que yo estoy mostrando, la saco de la reunión, en verdad. De repente uno como que lleva a muchas personas a las reuniones y no es necesario. Entonces, dependiendo, ahí es lo que se hace. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Caro. Me respondiste la pregunta, claramente. Gracias, Álvaro. Si gustan, también pueden levantar la mano, activar su micrófono, hacer la pregunta directamente. Aquí está. Ilan, ¿cómo se aplica Data Science al desarrollo de proyectos? Muy buena pregunta también. Mira, esto es súper de un lado para otro y del otro lado para el otro. Cuando uno desarrolla un proyecto, no todos los proyectos tienen datos. Pueden ser proyectos más sociales quizá y no tienen datos.
El día de hoy yo diría que el 95% de los proyectos tienen datos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las metodologías clásicas de proyectos, las que estudiamos nosotros, que estudiamos hace hartos años, metodologías ágiles de proyectos, y el data science puede apoyar de muchas maneras. El data science puede apoyar para tener KPI, de ir levantando cómo me está yendo en mi proyecto en las distintas etapas. Si es un proyecto más de innovación o más que tiene que ver con proyectos de modelos, yo puedo aplicar técnicas de data science en la parte de modelado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que lo que yo sugiero siempre es, de repente nos vemos tentados a tratar de meter el data science por donde sea, por todos lados, y no es necesario. Así como el título de esta charla, tratemos de que las cosas sean simples. Pensemos cuándo hay que aplicarlo o no. Entonces, si es que yo quiero aplicar datos porque quiero meter datos por todos lados, la sugerencia y lo más fácil, aplicarlo con respecto a los KPI del proyecto. Entonces yo puedo ir evaluando, mira, este proyecto va a tiempo, no va a tiempo, yo puedo hacer un modelo predictivo si seguimos así, se me van a acabar los recursos y voy a tener que contratar quizás lo voy a terminar antes, etcétera. O sea, si es que yo voy generando indicadores, todo eso lo puedo meter y ir prediciendo cosas, mostrando, etcétera. Ahí no sé si se quedó claro, no me acuerdo quién era el que había hecho la pregunta. Ilan. Tenemos a Cristian Pablo Espinosa. Por favor, está pidiendo activar el micrófono. Ok. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por tu charla, la encontré muy entretenida, así que te lo agradezco. Manera muy interesante de exponer. Pero mi consulta va, ¿cómo has visto el data science aplicado a recursos humanos, a las personas? A mí me interesa mucho esa parte. No sé si es lo mismo que People Analytics, no tengo idea, pero ahí he andado cachureando, como se dice, y porque me tiene muy intrigado cómo poder objetivar algunas cosas del mundo de recursos humanos, que es bastante complejo y claramente ahí hay que ser muy contador de historias para, ¿cómo se llama?, cautivar a quienes toman las decisiones. Así que, Perfecto. ¿has visto tú Ahí cómo funciona eso? para corroborar, Cristian, ¿era el Mm. data science o la pregunta es data science en áreas de recursos humanos o data Exacto, storytelling? eso. No, Data storytelling. data science. Ah, ya, perfecto. Mira, Data Science, gracias por la pregunta. Data Science en recursos humanos, ahí podríamos estar hablando todo el día. Hay muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. A mí las que más me gustan tienen que ver con el mundo que estamos viviendo hoy, que en el fondo nosotros tenemos trabajadores y esos trabajadores se enferman hoy. Hay muchas enfermedades mentales, bueno, como la que apunté al principio de mía. Y de repente pasa de que las personas empiezan a pedir licencia y yo no me doy cuenta. Entonces, hay muchos modelos que suenan tienen que ver con respecto a la predicción de estas cosas para poder anteponerme antes de que sucedan y empezar a evaluar. Oye, hay hartos software de recursos humanos que recolectan mucha información y con eso yo puedo ver, mira, esta persona qué está haciendo, se conectó a tales reuniones, fue al psicólogo, tomó servicios, de repente hay hartos servicios online de Zumba o cosas así que las empresas dan. Entonces, todo eso, hoy hay empresas que está todo conectado. Entonces, hay modelos que yo puedo predecir el comportamiento de los empleados en función a todas estas variables y yo puedo saber a priori cuándo el empleado está sufriendo o tiene algún tipo de problema, por ejemplo. Otro caso que se me ocurre tiene que ver con respecto a las empresas quieren darle siempre beneficios a los empleados, pero no todos los beneficios son iguales para todos. Entonces, hay temas que yo he visto que están trabajando es, oye, queremos ver cuáles son los beneficios más valorados. Entonces, hacen análisis dependiendo del tipo de persona, cuáles son los beneficios que hay. De repente, a todos creemos que le vamos a dar algo, pero en verdad, no sé, pues mi empleados son jóvenes y no valoran que les voy a pagar la sala cuna porque la mayoría no tiene hijos. Entonces, quizás sí valoran otras cosas. Entonces, para redondear la pregunta, Cristian, Data Science se puede utilizar en ámbitos de people en todo. Y hay, como dijiste tú, hay una rama que se llama People Analytics, donde hay muchos casos. Gracias. Ok, muchas gracias a ti. Buen día. Gracias, Gracias. Cristian, por la pregunta. Tenemos acá a Roberto Armijo, que también tiene levantada la mano para hacer una pregunta por voz. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas. Mi pregunta va si la tendencia es que el data scientist sea más generalista o más especialista, digámoslo en dos dimensiones. Quizás especialista en una dimensión, soy especialista en data science en inteligencia de clientes, otro en minería, otro en recursos humanos, como la pregunta anterior. Y lo otro es como en el stack, es como el data scientist que hace desde el ETL hasta la presentación, o la división en, obviamente, los ETL, como el data engineering, el análisis, el modelamiento, etcétera, como esos pasos. Perfecto. Entonces, la primera parte, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo era la primera parte de la Claro, pregunta? si la tendencia es especializarse Ah, o perfecto. ser más generalista, y uno puede ser por el área de negocio en que se enfoca y uno por las tareas en sí. Perfecto, perfecto. Ahí me queda más claro. Mira, con respecto a la especialización, hoy, con esta creación de la figura del data scientist, se quiere todo, ¿no? Se quiere todo y mientras menos plata tenga la organización, menos personas que necesitan que tenga todo. Es como quieren una persona que tenga conocimientos de todo y que más encima sea barato. Por lo tanto, hoy, la primera parte tiene mucho que ver con la organización en sí. Si es organización grande o pequeña, cuánto dinero quiere gastar en los profesionales. Entonces eso no te diría que no es ni uno ni el otro. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que los profesionales se especialicen en técnicas, porque las técnicas finalmente son agnósticas al tipo de organización en las cuales yo lo quiero aplicar, pero que ojalá tengan, puedan aplicar estas técnicas en distintas organizaciones. En el fondo son como yo tengo una enciclopedia con todas las técnicas acá, software, todo. Y yo tengo que ir conociendo distintas organizaciones para ver cuál es la técnica que más se asemeja en el caso. Y finalmente, esto es ciencia y no es algo fijo. Entonces, finalmente, la inteligencia artificial va avanzando porque cada vez van a haber robots que van a estar haciendo estas cosas, pero donde nos diferenciamos de nosotros es la experiencia, teniendo cada vez más experiencia de distintos casos. Y si yo trabajo solamente en una organización y no en una consultora, tengo que, ojalá, estar al día de todo, estar leyendo casos, leyendo papers, viendo qué es lo que está pasando. Entonces, mi recomendación es esa, como especialícense en técnicas, pero ojalá ser lo más abierto posible con respecto a organizaciones y a usos, porque el cielo es el límite como en esto, puede entrar por todos lados. Y la segunda parte, ¿verdad? Porque ya te contesté la primera y se me fue la segunda. O sea, claro, la segunda parte de la relacionada, pues, sí, pero la especialización en distintas partes del proceso de los datos, ya sea eh, Ah, y perfecto, ser más perfecto, completo sí, desde la perfecto, extracción de los sí, datos hasta el sí, análisis sí, final y la presentación, sí. o Yo lo que he la visto especialización. en ese tema, ahí yo prefiero la especialización, pero también sea solamente en empresas más grandes, porque cuando pasa que se le pide a la misma persona que sea el que extrajo los datos, el que hizo la sábana, el que creó las variables, el que creó la ETL, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que se acabó el tiempo y no tuvo tiempo para analizar la situación y se quedó solamente mira, tengo este modelo, estas son las probabilidades y sería. Y no tengo tiempo, no tengo tiempo de analizar, obviamente si no tengo tiempo para analizar, menos tiempo tengo para contar la historia. Entonces, si de mí decidiera, me encanta cuando separan esto. Y el data analyst, el data engineer, el data scientist, porque ahí sí se da la ciencia. Y en organizaciones donde no tienen eso y la misma persona que hace todo y más encima los meten en un área de operaciones donde tiene que resolver otro tipo de cosas y apagar incendios, finalmente la ciencia o el análisis muere. Gracias, Roberto. Gracias. Perfecto, acabo de dar cuenta que estaba muteado, perdón. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente, que es de Rosego Saavedra. Eh, Dice: hola, gracias por la presentación. Una consulta. Mencionó un último punto. Mencionó un último punto de buscar una segunda reunión. ¿Cómo debiera presentar esa última idea para cautivar a un cliente y que quiera continuar en una próxima? Muy buena pregunta. Tiene que ver, o sea, claro, hay cliente, no sé si se refiere
a cuando yo ya soy una consultora y estoy vendiendo servicios. Si es que ese es el caso, no es lo mismo cuando yo estoy trabajando en la organización, porque cuando estoy trabajando en la organización, en el fondo, yo peleo con los tiempos nomás de las agendas, pero las personas las tengo ahí. Cuando es una persona desde afuera, yo tengo que lograr mostrarle que con lo que yo le estoy ofreciendo le voy a solucionar su problema. Pero para eso es muy importante saber cuál es el problema. En el curso vamos a ver hartas cosas porque no es fácil. De repente uno le pregunta a alguien, el típico ejemplo, que uno dice, mira, me voy a comprar un auto. Y yo le pregunto, ya, ¿qué cosas valoras en un auto? Yo digo, ya, me gusta la marca, me gusta el año y que sea automático. Y listo. Y después el vendedor le presenta algo con esas tres variables, pero que cuesta muy caro. Y en el fondo resolví las variables que la persona dijo, pero el precio es algo que nosotros nunca lo decimos. Entonces es algo que nosotros suponemos. Entonces, entender lo que quiere el cliente es muy difícil. Da para un curso entero, para muchas charlas, porque las personas, nosotros mismos no sabemos lo que queremos. Entonces, la clave ahí, la pregunta es entender muy bien y mostrarle que tú puedes resolver el problema. Perfecto, tenemos a Alex Medina. Debe levantar la mano. Alex, por favor, buenas Sí, tardes. hola, hola Caro, y me uno a me uno a los agradecimientos por tu charla, muy interesante. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto y que quizás también tiene que ver con el storytelling, porque los que trabajamos en organizaciones grandes, tenemos también eh, muchos requerimientos, ¿ya? Muchas solicitudes de muchas partes, todos tienen sus prioridades. Eh, mu- Todos tienen también mucha imaginación, es muy enriquecedor conversar con muchas personas que tienen distintos tipos de cosas, ¿ya? Entonces ahí uno va encontrando, eh, no sé, va encontrando sí, redundancia, algunos quieren más o menos lo mismo, pero igual creo que dentro del storytelling también una parte es también frenar algunas cosas, manejar la ansiedad de muchas personas. Entonces, no sé si te quería pedir un consejo con respecto a eso o cuál es tu Muy visión. difícil. Está buena. Gracias primero por los agradecimientos, Alex. Y es buenísima la pregunta, pero es algo que en el fondo uno tiene que saber hasta dónde llega esto. Alguien puso por ahí que que el data science no servía para todo, pero el storytelling sí sirve para todo, es cierto. Pero en el fondo, uno cuando es dependiente, trabaja en una organización, sobre todo cuando trabaja en áreas operativas, ¿ya? Porque de repente hay áreas de datos que dependen directamente de gerente general, por ejemplo. Y que en el fondo uno puede tener tiempo para pensar y para hacer cosas y buscar insights, pero otras veces las áreas de data science están dentro de áreas operativas donde mi tiempo compite con, oye, tengo cosas como que el producto se me está cayendo, cosas de verdad que yo tengo que ver qué hago, ¿de qué me va a servir? O esto otro que me están pidiendo, podemos no vender mañana porque se nos cae la venta por algún tema, porque no sé, un dashboard no funcionó, etcétera. Entonces, si es una organización que está en el lado operativo y tiene muchos problemas operativos y no le está yendo bien, muy difícil que en esa mesa se pueda instaurar conversaciones de data storytelling. Entonces, en el fondo esto es como un consejo de venta más que de esto, pero si tú vendes un producto, llámese en una empresa, tú trabajas y quieres que te tomen en cuenta las cosas que tú estás haciendo, pero tu jefe o el área o tu cliente tiene otro problema que es mucho más importante, no va a ver el problema que tú le estás mostrando, por más que tú digas, oye, esto es súper bueno, yo no voy a ir a vender storytelling al gerente general de una empresa que le está yendo pésimo. No, quizás ahí entonces me voy a ir a vender a los profesionales de datos, a venderle servicios a ellos directamente porque ellos a lo mejor ven el problema, pero yo no se lo voy a mostrar a alguien que no lo ve. Entonces, tiene que ver mucho con el estado de la empresa, si es que valora o no valora este tipo de cosas. Pero la técnica de storytelling en sí, yo sí la puedo aplicar para ir a comunicar cosas. Si es que, por ejemplo, lo estás pasando mal porque quieres hacer algo más de data science, pero en verdad tu tiempo está dedicado a puras cosas operativas y estás como aburrido.
tú tienes que ir a hablar con alguien, obviamente dado el contexto de, oye, si la empresa se está muriendo, todos estamos remando, da lo mismo lo que hagan, todos remamos para que no se muera. Pero pensemos que no es el tema. Tú puedes tomar como habilidades de persuasión para poder hablar con tu jefe en el lenguaje que él quiera escuchar y contarle lo que tú estás sufriendo, en el fondo. Es difícil, sí, es difícil. Pero esa es la tía, o sea, ver con quién tienes que hablar, qué es lo que quieres, cómo se lo cuentas. La misma metodología que mostrar aplicada a eso. Es muy importante ver quién y qué es lo que tú quieres lograr. Ok, gracias. Es para largo igual, así que si quieres Sí, después podemos conversar. Lo he vivido también. Así que empatizo. Exacto, muchas Gracias, gracias. Alex. Y tenemos la última pregunta por tiempo, no puedo responder todas las preguntas, pero la última pregunta que tenemos en el chat, que es de Gerardo Álvarez, dice, el análisis no siempre es acotado, sino más bien es una pregunta general en la que debemos bucear para encontrar los insights. ¿Qué estrategia nos recomendarías para poder acotar ese análisis? Exacto, muy buena pregunta. Porque en general, sobre todo las personas que no trabajan con datos, no es que vayan conmigo y me van a decir, Caro, necesito que me hagas una segmentación, necesito que me hagas un modelo. No, ellos tienen una idea, un dolor y uno tiene que empezar a indagar. Entonces, si es que son profesionales que manejan los dos mundos, que son los mejores, o sea, yo manejo el mundo estratégico como comercial y a la vez el mundo de data science, bien, porque cuando le tomen una pregunta van a saber por dónde ir. Si no es así y ustedes solo se manejan con datos porque son nuevos en la organización, por ejemplo, recomendación número uno, tratar de buscarse aliados en la organización. Personas que conozcan más del otro lado. En general, cuando más les va bien a estos proyectos es cuando tengo equipos que trabajan del mismo lado. Entonces, imposible que yo sea buena para todo. Entonces, necesito buscar aliados. Entonces, en esto, cuando me lanzan como a una idea, una pregunta, preguntarle a la persona dependiendo del tipo que sea, cuánto le puedo preguntar. Hay personajes que son más como del estilo dominante, que me van a tirar la pregunta y se van a ir y no van a querer que yo les pregunte más, asumen que yo les tengo que responder. Entonces ahí yo tengo que buscarme aliados. Mi consejo es buscar aliados en la organización para en conjunto tratar de encontrar la solución. Y usted con datos y la otra persona con juicio experto y tirarse al vacío y equivocarse nomás. Pues y ahí mientras más conozcan a la persona que les pidió el análisis, van a poder ir avanzando. Pero no les va a salir al tiro bien a la primera. Eso es seguro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día presentes, a las preguntas que nos llegaron y por supuesto a ti, Caro Segovia. Un gusto haber tenido esta presentación muy interesante. Los invitamos también a que si tienen preguntas sobre el programa, las pueden hacer llegar a través de nuestro sitio web, donde está toda la información del programa, todos los contenidos, algunas experiencias de exalumnos. Y nuevamente, Carolina, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a los presentes y nos veremos en una próxima oportunidad. Dentro de los próximos días les va a llegar el video de la charla, así que por si quieren consultar de nuevo. Muchas gracias a todos. Que tengan lindo día.